En esta última sesión nos enfocaremos únicamente en el teorema de Stokes para concluir de esta manera el curso. Al igual que lo mencioné en la mañana, el enunciado del teorema de Stokes lo voy a mencionar nuevamente en esta sesión. Entonces vamos a denunciar el teorema de Stokes. Y brevemente nos dice lo siguiente. Vamos a suponer que S es una superficie orientada Vamos a pedirle que sea suave a pedazos, a trozos. Y vamos con un vector normal. N. Delimitada por una curva simple, cerrada y suave por partes. Vamos a llamar delta de S. Recuerden que así estamos denotando la frontera de la superficie. ¿Sí? Y le vamos a pedir que sea con una orientación positiva. Entonces, si consideramos F un campo vectorial que está definido en S, vamos a denotar, digamos, x, y, x, z con la regla de correspondencia, un campo vectorial en el espacio. Le vamos a pedir que sea de clase C1, es decir, que sus derivadas parciales existen y son continuas en alguna región abierta, digamos D, tal que tanto la superficie S como su frontera están contenidas en D. Lo que nos dice el teorema de Stokes es lo siguiente. Es que entonces la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de la curva C, que es la frontera de la superficie S, orientada positivamente, coincide con la integral de superficie del rotacional del campo vectorial F sobre la superficie S. ¿Sí? Recordemos que esta es otra forma de denotar a las integrales de superficie. ¿Y cómo podemos interpretar el teorema de Stokes? Lo podemos interpretar de la siguiente forma. Si nosotros suponemos, por ejemplo, que F es un campo vectorial que me representa un campo de fuerza, entonces lo que nosotros tenemos del lado izquierdo, recordemos que corresponde al trabajo realizado por el campo de fuerza F cuando el punto de aplicación se mueve a lo largo de la frontera de la superficie S, mientras que el lado derecho nos está representando el flujo
del rotacional de F sobre la superficie S, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos obteniendo esta igualdad. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde podamos utilizar el teorema de Stokes. El ejemplo que vamos a considerar es el siguiente. Nos dice lo siguiente. Comprueba el teorema de Stokes para el campo vectorial F en R3 dado por la siguiente regla de correspondencia. F de x, y, z es igual a y, 2x, z cuadrada. ¿Sí? Utilizando como curva de integración lo siguiente. Se resulta de la intersección de este elipsoide, x cuadrada que divide 4, más y cuadrada que divide 9, más z cuadrada igual a 1, con el plano XY, es decir, que estaba por la ecuación z igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a comprobar que la integral de línea de campo vectorial F a lo largo de la curva C coincide con la integral de superficie S de rotacional de F. Vamos a hacer la notación. Donde S es una superficie que debe cumplir que su frontera está dada por la curva C. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero notemos lo siguiente. Nosotros tenemos el campo vectorial F, que está dado por la regla de correspondencia F de x, y, z, igual a y, 2x, z cuadrada. Si nosotros ponemos atención, notamos que cada uno de sus componentes, pues vistas como funciones que van de R3 a R, pues resultan ser diferenciables y continuas en todo R3, y de hecho, pues F resulta ser un campo vectorial de clase C1, ¿sí? Todos sus derivadas parciales existen y son continuos en todo R3. Pues vamos a calcular el rotacional de F. Y pues recordemos que esto, si usamos la notación del operador Nabla, producto cruz con F, pues está dado por lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer estas operaciones. Tenemos y, 2x, z cuadrada. Haciendo esta operación, esto nos da 0,0,1, ¿ok? Y entonces, pues lo que tenemos es que es lo siguiente. Ahora lo que necesitamos es obtener una superficie que tenga como frontera nuestra curva S. Podemos notar que la curva C
pues debe estar contenido en el plano XY, ¿no? Entonces, pues tenemos que elegir una superficie a través de la cual, pues eso se cumple, ¿no? Entonces, tenemos que C está dado por la intersección de este elipsoide con Z igual a 0, ¿ok? Entonces, si tomamos Z igual a 0, podemos notar que el plano, una cosa que notamos, voy a escribir, es que C debe estar contenida en el plano Z igual a 0. ¿Sí? Entonces esto nos está dando C que está dado por X cuadrada sobre 4 más Y cuadrada sobre 4 igual a 1. Esto es, C le corresponde a la ecuación X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. ¿Sí? Esto era 9. Entonces tenemos 9. Les hago la corrección. Entonces lo que tenemos es que pues C corresponde con esta elipse, ¿no? Es una elipse. Elipse en el plano XY, ¿ok? Y algo que podemos notar es lo siguiente, ¿sí? Podemos notar además notemos que el plano Z igual a 0 tiene vector característico 0,0,1 para tener orientación positiva. Entonces, como yo necesito calcular la integral de superficie sobre una superficie S, de rotacional de f de S, recuerden que aquí lo que yo necesito es tomar el producto punto de rote f con un vector normal n. Y este es el que voy a tomar, ¿no? Que va a ser 0,0,1. Entonces esto aquí tengo 0,0,1, que fue el rotacional que obtuve previamente, con este vector n, que es 0,0,1. Hago ese producto punto y obtengo que esto es 1, ¿no? Entonces, pues la integral que yo quiero obtener es la integral de superficie esto va a ser igual a la integral sobre la superficie de esto, ¿no? Entonces, si proyectamos sobre el plano XY, es decir, Z igual a 0, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero calcular, yo tenía C, que es la elipse que tiene por ecuación X cuadrada que divide a 4 más Y cuadrada que divide a 9 igual a 1. Vamos a escribir, voy a dibujarla mejor. Y entonces la superficie, bueno, el disco que voy a obtener va a ser el siguiente. Voy a proyectar sobre el eje XY. Y entonces, pues tengo lo siguiente. Yo tengo que la integral de superficie de S, pues va a corresponder con la doble integral sobre D, donde D es la región
interior de la superficie, perdón, es la región interior delimitada por la curva C, es decir, el interior de la elipse, y esto por 1 de x de y, ¿sí? Entonces, lo que yo sé de calcular integrales dobles es que si yo quiero calcular esta integral, la integral doble de 1 de x de y sobre la región D, esta es la región D, lo que me está dando esta integral doble es exactamente el área de la elipse, ¿sí? El área de la elipse. Y nosotros sabemos que esto está dado por pi, por a, por b, ¿sí? Si yo me regreso a esta ecuación, lo que yo puedo deducir aquí es que tengo que a está dado por 2 y b está dado por 3. De tal manera que esta integral resulta ser igual a pi que multiplica 2 por 3 y esto es 6pi. ¿Ok? Por lo tanto, hemos obtenido que la integral de superficie pues está dada por la doble integral sobre la región de 1 de x de y, que fue el área de la elipse. Esto es igual a 6pi. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la integral de línea del campo F a lo largo de la curva C, donde ya vimos que la curva C corresponde con la elipse que tiene por ecuación x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 9 igual a 1 en el plano XY, ¿sí? ¿Sí? Es decir, y le estamos pidiendo que z igual, es decir, z igual a 0, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular esta integral de línea, pues es primero dar una parametrización de la curva, ¿no? Lo que vamos a hacer, pues es nuevamente utilizar coordenadas polares. Entonces vamos a parametrizarse. Y la parametrización que vamos a tener es la siguiente. Gamma de t va a estar dado por 2 coseno de t, coma 3 seno de t, coma 0, porque la curva está sobre el plano z igual a 0. Y a t lo vamos a tomar entre 0 y 2pi, de tal manera que la curva sea recorrida totalmente una sola vez, ¿sí? Entonces, con estas condiciones, tenemos lo siguiente. Tenemos que entonces, la integral de línea del campo F a lo largo de la curva C, pues está dada por esta operación, ¿sí? Tengo la integral de línea de y de x más 2x de y más z cuadrada, 0 de z. ¿Sí? Esto es igual a la integral de 0 a 2pi de 3 seno de teta de coseno de teta más 2 por 2 coseno de teta por la derivada de 3 seno de teta
Y esto pues es igual a la integral de 0 a 2 pi de menos 6 seno cuadrado de teta más 12 coseno cuadrado de teta. Podemos separar aquí las integrales y esto es igual a menos 6, la integral de 0 a 2 pi del seno cuadrado de teta más 12 se multiplica a la integral de 0 a 2 pi, ¿sí?, de coseno cuadrado de teta. Entonces, si ustedes resuelven esta integral, es un ejercicio de resolverlo, pues van a ver que la integral está también 6 pi, ¿no? Entonces, tanto en el inciso anterior, digamos en la observación anterior, cuando calculamos la integral de superficie, vimos que esto era igual a 6 pi, como con la integral de línea. De tal manera que efectivamente hemos visto que se satisface el teorema de Stokes. Ahora, antes de continuar con otro ejemplo, podemos ver una aplicación importante del teorema de Stokes con los campos conservativos, ¿sí? O sea, es en este momento en el que nosotros vamos a dar una caracterización de los campos conservativos definidos sobre regiones simplemente conexas a través del rotacional, ¿sí? Este teorema es muy importante y nos dice lo siguiente. Vamos a tomar F, que está definida, vamos a tomar F, un campo vectorial en R3, de clase C1. Con esto quiero decir que tiene derivadas parciales y continuas. Le vamos a pedir esto que sea en una región D, tal que es abierta y simplemente conexa, de R3. Entonces lo que se tiene es lo siguiente. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera condición que tenemos es que F es un campo conservativo sobre la región D. Recordemos que eso lo que quiere decir es que existe una función escalar F que está definida en la región de R3 en R, tal que F resulta ser el campo gradiente de esta función escalar, ¿sí? La segunda condición equivalente es que la integral de línea de F a lo largo de cualquier curva C es independiente de la trayectoria sobre la región D. La tercera condición es que F es irrotacional Recordemos que esto lo que quiere decir es que el rotacional de F es el campo vectorial 0 en D.
¿sí? Y la cuarta condición es que la integral de línea a lo largo de cualquier curva cerrada simple es 0. Simple en D, ¿sí? Aquí podemos observar cómo sí son importantes esta hipótesis de ser abierta y simple. En este curso no se ve formalmente la demostración de este teorema, pero sí es importante señalar que para demostrar este teorema se utiliza el teorema de Stokes. Por eso hasta este momento es cuando mencionamos este teorema. Debemos recordar que si F es un campo conservativo, eso implica que F es irrotacional, es decir, irrotacional es el campo vectorial trivial, es el 0. Sin embargo, es decir, esta implicación en general siempre ocurre. Sin embargo, como lo mencionamos en la mañana, existen ejemplos de campos vectoriales cuyo rotacional es 0 y no son campos conservativos. Entonces, sí son importantes las hipótesis que debe satisfacer el campo vectorial y la región donde está definida, que en este caso es que sea simplemente conexa, para que todas estas 4 condiciones resulten ser equivalentes. Es decir, una ocurre si solo si la otra ocurre. Bueno, entonces usando esto, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver un ejemplo sencillo de la aplicación de este teorema. Entonces, buscando el ejercicio, es lo siguiente. Vamos a ver uno. Determina si el campo vectorial F que va de R3 en R3 y cuya regla de correspondencia es la siguiente. F de X, Y, Z es igual a coseno de X menos Z, Y cuadrada, XY. Es un campo conservativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Si nosotros notamos cada una de las funciones componentes de este campo vectorial, pues resultan ser de clase C1 en todo R3. Entonces, nosotros estamos en condiciones de aplicar el teorema que acabamos de mencionar. Lo que vamos a hacer es ver qué ocurre con el rotacional. Entonces, vamos a escribirlo, notemos que F resulta ser un campo vectorial de clase C1 y esto ocurre en todo R3, ¿sí? Vamos a calcular el rotacional. Entonces, el rotacional de F lo vamos a calcular usando la notación del operador nabla. Bueno, aquí no
no me queda mucho espacio. Esto es, aquí abajo tenemos a coseno de x menos z, bueno, aquí es un paréntesis. Entonces, bueno, no vamos a dejar nada como coseno de x menos z. En la segunda tenemos y cuadrada. En la tercera tenemos xz. ¿Sí? Si nosotros calculamos estas operaciones, pues vamos a obtener que esto va a ser igual a 0, menos 1 menos z, 0. ¿Sí? Y eso resulta ser distinto de 0. Entonces, lo que hemos obtenido, que f, pues no es un campo, bueno, hemos obtenido que lo siguiente. Espérenme, cierro la pantalla. Hemos obtenido que rotacional de f, ustedes hacen las operaciones, le está el campo vectorial 0, perdón, le saqué campo rotacional es distinto de 0, y entonces por el teorema anterior, pues no puede pasar que f sea conservativo, porque si fuera conservativo tendría que ser irrotacional, ¿no? Por lo tanto, f no es conservativo. ¿Sí? De hecho, esto pues es más directo. Hacemos otro ejemplo similar. Y vamos a tener lo siguiente. Determina si el campo vectorial f de R3 en R3, dado por f de x, y, z, igual a 2xz, 3z cuadrada, x cuadrada más 6yz es conservativo en R3. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener lo siguiente. Lo que primero que tenemos que notar es que nuestro campo vectorial f en cada una de sus componentes pues resultan ser polinomios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que pues en el caso de la primera, que son funciones en cada caso, ¿no? Son funciones de R3 en R, pues resultan ser continuas, diferenciables, sus derivadas parciales existen y son continuas, entonces todas son de clase C1. Entonces F es de clase C1 en R3, es decir, sus parciales de primer orden existen y son continuas. En todo R3. Pues vamos a calcular el rotacional. Tenemos que rotacional de F, pues usando el operador nabla, tenemos I, J y K. J y K. Tengo los operadores. Voy a poner F, 2x menos z, 2xz, 3z cuadrada, x cuadrada más 6z. ¿Sí? Si hacemos las operaciones, pues esto nos da
6z menos 6z, coma, 2x menos 2x, coma, 0 menos 0. Y pues este es el vector 0. ¿Sí? Entonces lo que estamos obteniendo es que en todo R3, de hecho, no tenemos que evaluarlo, tenemos que el rotacional de F, pues le corresponde con el 0, ¿no? El campo vectorial 0, que cualquier vector manda el vector 0. Si nosotros no supiéramos el teorema anterior, pues en general no podríamos asegurar nada, porque hemos visto ejemplos de campos vectoriales cuyo rotacional es 0, pero que no son conservativos. Entonces, el detalle con el ejemplo anterior es que el campo vectorial que estamos considerando en este caso está definido en todo R3, ¿no? En todo el espacio. Y entonces, pues al ser todo el espacio, pues es un espacio, es un conjunto que es abierto y además es simplemente conexo. Entonces cumple todas las hipótesis de este teorema y por lo tanto que el rotacional sea 0, pues iba a implicar que F es conservativo. Sí. Vamos a hacerlo entonces por el teorema anterior. Pues vamos a concluir que F en efecto es conservativo. Y esto ocurre en todo R3, ¿ok? Entonces, aquí ya hemos obtenido pues una manera bonita de determinar si un campo resulta ser conservativo o no, pues cuando está definido en una superficie, cuando está definido en una región de R3 que es abierta y simplemente conexa. Ahora vamos a ver una aplicación sencilla del teorema de Stokes. Y nos dice lo siguiente. ¿Sí? Dice, utiliza el teorema de Stokes y la ecuación de Maxwell para mostrar que el flujo de un campo magnético B a través de una superficie S a través de una superficie S. Estamos pidiendo tal que satisfaga las hipótesis del teorema de Stokes. Es igual a la circulación A alrededor de la frontera de la superficie S, ¿sí? Donde pues B está dada por esta ecuación. ¿Sí? Digamos que aquí lo que tenemos es la circulación denotada por A
y aquí nos está dando el rotacional, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es usar el teorema de Stokes. La demostración va a ser sencilla. Entonces, la demostración es la siguiente. Primero lo que tenemos lo siguiente. El flujo neto de B a través de S, pues sabemos que está dado por la integral de superficie de S. ¿Sí? Y puesto que nosotros tenemos la ecuación de Maxwell y esto es 0, lo que nosotros podemos afirmar es que entonces, vamos aquí, nosotros nos vamos a afirmar, como ejercicio, la afirmación es que pues existe un campo vectorial A tal que B resulta ser el rotacional de A. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos es que el flujo debe a través de la superficie S, lo vamos a poder escribir como la integral de superficie sobre S de este rotacional. Voy a escribir con la notación del operador Nabla. Y entonces por el teorema de Stokes, pues sabemos que esta última integral pues es la integral de línea sobre la frontera de las superficies del campo vectorial, A, ¿sí? Entonces este lado corresponde con la circulación de A alrededor de la frontera de la superficie. ¿Sí? Digamos, es algo muy sencillo y donde se puede aplicar el teorema de Stokes. Por supuesto, si ustedes están familiarizados con más de estos ejercicios, por supuesto que los pueden aplicar. ¿Ok? Entonces, en su tarea final van a encontrar ejemplos de cómo ustedes pueden aplicar los distintos teoremas que estamos viendo. ¿Sí? Y bueno, para concluir esta sesión, pues nada más quiero mencionar cómo, como en el teorema de Stokes, estamos concluyendo o encerrando todo lo que ustedes han visto a lo largo de sus 4 cursos de cálculo, tanto de una variable como de varias variables, las distintas integrales, ¿no? Entonces, ustedes pueden recordar la integral de Riemann en una variable, y a lo largo de estos cursos estuvieron viendo generalizaciones de ella, ¿no? Cuando ustedes calcularon integrales dobles, y en particular estudiaron cómo calcular áreas de superficies, integrales triples, y cómo calcular volúmenes. En este curso hablamos de integrales de línea y finalmente en estos últimos días hablamos de las integrales de superficies, ¿no? Tanto de campos vectoriales como de campos escalares el día de hoy. Y bueno, una manera de ver cómo están conectadas estas integrales, pues es a través de los teoremas principales del cálculo vectorial. Esto es el teorema de Green
que nos está relacionando el uso de integrales de línea con integrales dobles. El teorema de la divergencia, que nos está conectando el uso de las integrales triples con las integrales de superficie de campos vectoriales. Y finalmente, el teorema de Stokes, que nos está conectando las integrales de línea con las integrales de superficie de campos vectoriales. ¿Sí? Este diagrama lo pueden encontrar en este libro. Y con ello concluimos la sesión del día de hoy y con esto cerramos el curso de cálculo vectorial en varias variables. Por supuesto, pueden ustedes seguir estudiando más de estos teoremas que resultan muy importantes.